Señores, no lo puedo creer. La primera vez de Cristian Izquierdo en el canal de El Papista Romanista José Plasencia. ¿Qué sucedió aquí? ¿En cuántos minutos se pudre todo aquí? Vamos a ver esto, señores. Le dejaré el link en la descripción del canal de José Plasencia, que me encanta mucho este canal que se llama El Papista Romanista. Me encanta este canal. Vamos a ver qué sucedió aquí. Dale play. Cristian Izquierdo. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, José Plasencia, Dios te bendiga. No sé si me escuchas bien ahí. Oh, está tranquilo, Cristian. Qué raro. Fuerte Sí, y claro, parece que estás batallando un poco con tu garganta, ¿no? estoy un poco mal de la garganta, un poquito Ah, está malito. por el Bueno, frío. espero te mejores pronto. ¿Qué tal, Cristian? Eres evangélico, ¿no? Sí, soy evangélico. Te he visto, tienes un canal de YouTube. ¿Cuál es tu denominación? Eso sí, no sé cuál sea. Ah, yo soy bautista. Soy Bautista. bautista. Ok. Sí. Okay. Yo también fui bautista aproximadamente 20 años en números cerrados. Ojo. ¿Y qué tipo de bautista eres? Eh, bueno, primero, sí he visto tu testimonio de que eras bautista y luego te hiciste católico por una decisión. Yo soy bautista que más comulgo con la Confesión de Fe de Londres del año 1689 Ah, y no, ujú. no veo ningún problema. Es Sí, parecida a la de también esa Westminster. la llegamos a usar en una congregación que estuve, la Confesión Bautista de Londres de 1689. Estuve en el Seminario Bautista Teológico del Sur. Ah, qué bueno. Pero sí, gracias a Dios, pues hoy soy católico y pues aquí estamos tratando de ayudar a otros a conocer la fe católica. Y Cristian, ¿cuál es la duda o cuál es el tema que tienes por ahí? Bueno, vamos a entrar en materia aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver. Sí, primero gracias por la entrada. Mi pregunta, la pregunta que yo siempre tengo así como una especie de duda, ¿no? Y quería saber si de repente lo podíamos ludicidar un poco o aclarar un poco. Era porque tocante al dogma de la Inmaculada Concepción de María, ¿no? ¿Por qué si María era una persona sin pecado, por qué ella falleció, ¿no? ¿Por qué ella murió? Ujú. Esa era mi pregunta más que todo. Ok. Muy buena pregunta. Sí, ella murió de acuerdo a lo que padres de la iglesia llegaron a comentar, no porque tuviese pecado, no porque tuviese pecado, sino que ella muere ya que en su muerte también estaba unida a su hijo, ¿no? Estaba unida a Jesucristo. Jesucristo murió a pesar de que él no tenía pecado. Entonces, por otro lado, uno puede decir, sí, pero él murió para pagar como una ofrenda por el pecado. Sí, pero aún así no se sigue que él haya tenido pecado y que por lo tanto debiese morir. Entonces, al menos pensar en esto, al menos nos puede ayudar, tal vez no aceptar la doctrina. De hecho, debo decirte algo, antes de seguir. Yo creo que es importante decirlo. La iglesia todavía no se ha definido sobre ese punto, sobre si la Virgen durmió o no durmió, aunque debo decir en toda honestidad que la gran mayoría de padres se han pronunciado que sí, que la Virgen sí durmió, que la Virgen sí murió. Pero si tú me preguntas, ¿pero hay una posición definitiva, última, solemne, dogmática sobre ese punto? No, aún la iglesia no se definió, pero de acuerdo a la gran mayoría de padres, la Virgen sí habría dormido. De hecho, en el Oriente, una de las fiestas más antiquísimas que se celebraba desde la antigüedad, repito, en el Oriente, es la fiesta de la dormición. Ojo. La fiesta de la dormición, que incluye la Asunción. ¿Sabes qué? Bueno, es que están conectadas, porque yo sé que tu punto central era la Inmaculada Concepción, pero va de la mano porque lo relacionas con la muerte, ¿no? Entonces, sí, no se sigue que para poder morir sea necesario tener pecado personal, porque Cristo murió y no tenía pecado personal.
Ojo. Entonces, no sé, ¿qué piensas? Claro, gracias. En este caso, tratar de hacer una relación entre la muerte de Cristo y la muerte de cualquier otra humana criatura, me parece que no tiene mucho sentido, porque recuerda que Cristo murió no por sus pecados, sino porque en la cruz Él cargó nuestros pecados. Entonces, si para que muera una persona sin pecado, tenemos que poner el ejemplo de Cristo, tendríamos que decir que María también cargó algún tipo de pecado. La Biblia dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para hacernos justicia en la cruz, ¿no? Esto es esto es una enseñanza ortodoxia, ¿no? Que pertenece a la ortodoxia. Cristo no muere por sus pecados personales. Cristo muere porque en la cruz Él cargó nuestros pecados. Sí, lo sabemos. O como decimos nosotros, los evangélicos, ¿no? Los pecados le fueron imputados. Aunque más me gusta utilizar la palabra que los cargó, ¿no? Porque eso contrasta mucho con lo que dice el Salmo 53, ¿no? Que él como cordero fue llevado al matadero, aunque no conoció pecado, Dios cargó el pecado de nosotros en él, ¿no? Al que no se le dio maldad en la boca. Entonces, yo no veo que sea que forme parte de la ortodoxia católica tratar de justificar de que porque María murió, no se sigue de que haya tenido pecado, porque también Cristo murió y Cristo no tenía pecado, porque no hay una relación directa para la muerte de María con el caso de la muerte de Jesús. Bueno. Ok, entiendo tu punto. Yo sé que Cristo es el que muere por el pecado de la humanidad. O sea, yo creo que en eso estamos de acuerdo. La única razón por la que hago una comparación no es para decir que la Virgen María también hizo lo mismo, ¿no? Que también haya muerto por el pecado de la humanidad, al menos no de manera principal como lo hizo Cristo. Pero la razón por la que sí estoy comparando es para que veas que sí es posible que alguien muera a pesar de no tener pecado personal. Lo voy a repetir una vez más. Solamente es para considerar que sí es posible, al menos desde el punto de vista protestante, al menos pudieras decir que aceptarías el caso de Cristo. Porque más allá de que Cristo fue la ofrenda por el pecado de la humanidad, Cristo no tuvo pecado personal. O sea, todo lo que uno puede decir, que Él es el sacrificio expiatorio, único, sustitutorio, la única ofrenda aceptable, todo eso decimos amén. Pero aún así, al final del día, uno debe preguntarse, sí, pero aún así Cristo no tuvo pecado personal. Entonces, si Cristo muere, lo hace por amor y lo hace ciertamente para pagar la deuda, Pero aún así, al final del día, no puedo decir que Cristo haya muerto por pecado personal. Entonces, solamente es para ver la más mínima posibilidad de que sí es posible que un ser humano que no tiene pecado personal pueda experimentar la muerte, a pesar, repito, de no tener un pecado personal. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿te acuerdas del protoevangelio de Génesis 3:15? Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, después de la caída, Dios anuncia el primer anuncio evangélico, por eso se le llama protoevangelio. El primer evangelio en Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente que Dios iba a establecer una enemistad. Ahí iba a establecer una enemistad porque por el pecado se hizo una amistad entre nuestros primeros padres y la serpiente. Entonces Dios dice, voy a desbaratar esa amistad, voy a desbaratar el pecado, voy a destruir el pecado. Y Dios promete que Él va a enemistar a la mujer y a la serpiente. Y a la simiente de la mujer, que es el Mesías, el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, con la simiente de la serpiente, que es Satanás. Bueno. Entonces, si tú te pones a analizar, Cristian, esa promesa, ese protoevangelio, no solamente incluye al Mesías, sino que esa promesa de hacer una enemistad está incluyendo a la mujer. Entonces, yo te preguntaría, Cristian, ¿tú crees que es posible que Dios cumpla su promesa en ese protoevangelio, que Dios cumpla la promesa de que iba a establecer una enemistad, o sea, una ausencia del pecado entre la serpiente y la mujer,
¿Crees que eso se puede cumplir sin tener algo como lo que sucedió en la Virgen, de que ella fue concebida sin el pecado? Sin el Bueno, está buena esa. Ey, está buena. pecado original, sin la mancha, el pecado original. ¿O cómo tú explicarías que se cumple lo que Dios dice? Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿Cómo se cumple si no existe la Inmaculada Concepción? Claro, a ver, voy a tratar de responder eso para injertar otro caso que también dijiste, pero primero vamos en orden, ¿no? Bueno, yo no puedo ir a relacionar el caso de Eva para dar un salto hasta el caso de María, porque para ese caso también tendría que decir que Eva era sin pecado, ¿no? Porque recuerda que esas palabras se le dieron a Eva y a su prole. Entonces, no solo para Eva, sino para todos los descendientes de Eva, que porque van a estar enemistadas con la mujer, ergo se sigue una línea de mujeres inmaculadas hasta llegar a María. Y si luego María, por su descendencia, que Jesús es quien rompe con el pecado. No puedo hacer esa relación porque en el Dogma Munificentissimus Deus, dirigida por el Papa Pío IX en el año 1854, tampoco están esos versículos para formar el dogma. Entonces yo como evangélico te podría responder así: si es que voy a hacer esa relación, de ahí se sigue que tengo que incluir a Eva, a las hijas de Eva, a las descendientes de Eva, y así consecutivamente hasta llegar a María para decir que ellas también son sin pecado. Pero sabemos que no, ¿verdad? Sabemos solamente que en el sentido, como si fuera, suponiendo que fuera yo católico, apostólico y romano, tengo que afirmar que no solamente María fue libre del pecado original, como lo creía Duns Scoto, ¿no? Claro que Tomás de Aquino decía que ella era concebida en pecado original. Recordemos que en el siglo XII este concepto todavía era manejado por la Iglesia de Occidente. Pero te respondo eso. Sí, solo para aclarar, para que la gente no se quede con la confusión. Santo Tomás de Aquino, él no hizo una afirmación definitiva. Uy. Él llegó a especular, porque no sé si tú sabías que tanto Santo Tomás de Aquino como los demás doctores de la Iglesia, los teólogos, no tenían dudas de que la Virgen era sin pecado. Uy, esa no la vio venir. ¿Qué? Por ejemplo, tú ahorita en esta intervención que acabas de tener, tú dijiste que tú tendrías que aceptar que la Virgen era sin pecado. Y eso lo aceptaba Santo Tomás de Aquino y lo aceptaban todos los doctores, todos los teólogos de la Iglesia. Ojo. Donde había duda era en lo siguiente. Tenían duda sobre en qué momento la Virgen habría recibido esa gracia. Eso fue con la concepción, en la concepción. Si fue en el momento de la concepción, si fue después, durante el embarazo, o habría sido en el nacimiento. Entonces, para dejar bien claro, nunca hubo controversia sobre si la Virgen María era con pecado o sin pecado. Digamos que la controversia que llegó a existir es sobre en qué momento específico la Virgen habría recibido esa gracia de parte de Dios. Porque eso no lo dijiste y esto es bien importante, ¿no? Claro, para Aquino, María fue concebida en pecado original. O sea, para Aquino, desde el momento en que María fue concebida, ella tenía pecado original. Porque en el pensamiento de Tomás de Aquino, él creía de que una persona cuando era concebida no era consciente de su pecado a pesar de ser culpable de él. A él esto le llama el alma, ¿no? El alma racional le llama. En sus conceptos, el alma racional es el ser que, a pesar de tener el estado caído, no tiene la razón para entender el estado donde está. Y en ese estado está María. Es por eso que cuando Tomás de Aquino afirma, no es ambiguo, Tomás de Aquino afirma en su Suma Teológica, parte 3, volumen 5, sobre si María nació libre del pecado. De hecho, es una pregunta. A las objeciones, él a todas responde que María fue concebida en completo pecado original. Ojo, utiliza la palabra concepción, como para que quede claro de que él sí maneja esos términos. Bernardo de Claraval también, al que le pintan en cuadros, algunos un poquito subidos de tono, porque yo fui al Cusco en el Perú y vi un cuadro de Bernardo de Claraval un poco, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tema. Pero bueno, este santo
que era anterior a Tomás de Aquino, también hace esa afirmación, que en la concepción María fue manchada, o sea, también tuvo este pecado. Ahora, una cosa que te quería decir, a ver si me lo permites, si nosotros nos trasladamos al siglo III, por ejemplo, ya lo dijo Agustín de Hipona en su comentario del Salmo 34. ¿Qué dijo Agustín? Inciso 3, ¿no? O sea, parte 3, diría yo. Sí. Salmo 34, segunda sección, dice. Él dice esto, ¿no? De hecho, tú lo puedes corroborar. Yo estoy ahorita en una página de Italia que le pertenece a la orden agustina, ¿no? Es agustins.it. Dice, es así, te lo leo, ¿no? Lo que Agustín dice, ¿no? Porque a mí me pone a pensar, es así como hay que entender lo del pecado del Señor, puesto que Él fue hecho del pecado, ¿no? O sea, está hablando de quién viene, por haber asumido la carne de pecado, la misma materia que por el pecado había merecido la muerte. En una palabra, María, descendiente de Adán, murió por el pecado. Estas son palabras de Agustín de Hipona. María, descendiente de Adán, murió por el pecado. Adán murió por causa del pecado, y la carne del Señor, venida de María, murió para destruir el pecado. Entonces, como te digo, yo cuando te pregunto por qué María si era sin pecado, por qué murió, yo no encuentro una respuesta clara todavía. Ok. Debo de ayudarte porque estás leyendo mal a San Agustín. ¿Me puedes leer el original? No te lo puedo leer porque no lo tengo enfrente de mí. Ojo. Pero San Agustín... Entonces, ¿cómo sabes que lo estoy leyendo mal? Porque no necesito leer latín para darme cuenta que tú en castellano no entiendes lo que lees. Uy. Pero si de hecho, es una página en latín que está traducido al español. Por eso. O sea, Okay. De hecho, lo que acabas de decir fortalece mi afirmación. Dije, no necesito saber latín para poder comprender el texto porque está disponible en castellano. Ojo. Pero tú, cristiano izquierdo, leyéndolo en castellano, no entiendes lo que en castellano se dice. Y te voy a decir. Esa sí estuvo buena. Escuchen. Para poder comprender el texto porque está disponible en castellano. Pero tú, cristiano izquierdo, leyéndolo en castellano, no entiendes lo que en castellano se dice. Y te voy a decir por qué. A ver. San Agustín no está diciendo que la Virgen María, por su pecado personal, haya experimentado la muerte. Lo que está diciendo que fue a causa del pecado, de la manera que su hijo experimentó la muerte a causa del pecado, pero no a causa del pecado personal. La Virgen, en imitación a su hijo, a causa del pecado, pero no a causa de su pecado personal, también habría experimentado la muerte. Entonces, eso es todo. Es bien sencillo. Tú cuando lees que San Agustín está diciendo que a causa del pecado murió, tú lo entiendes aquí en tu mente, lo entiendes como que San Agustín estaría diciendo, la Virgen, a causa del pecado personal, experimentó la muerte. Pero no, porque si lees el contexto, está comparando con su hijo y dice que Cristo también experimenta la muerte utilizando el mismo lenguaje. Dice, a causa del pecado, pero no se refiere a causa del pecado personal. Bueno. Está hablando el pecado de nuestros primeros padres, el pecado original. Entonces, a eso me refiero. Yo quiero ayudarte. No estoy aquí para hacerte ver mal, pero estás leyendo el castellano de manera inapropiada. Bueno. Déjame hacer una precisión ahí. A ver. Yo no voy a decir voy a ayudarte, ¿no? Yo voy a decir vamos al texto de Agustín. Yo sí. Seguramente. Mira, en el texto no dice que Cristo muere por causa del pecado. Eso es un argumento que tú injertas a esta cita de Agustín. Yo tengo las obras de San Agustín y si tú lees no solamente ese fragmento, si tú lees... ¿En qué parte dice que Cristo muere por causa de su pecado? ¿Crees tú que Cristo? No. Dije, bueno. Cristo murió a causa del pecado. Pregunto yo, olvídate de San Agustín. ¿Tú no crees que Cristo muere a causa del pecado de la humanidad? No me puedes decir que me olvide de San Agustín cuando me estás diciendo que lo estoy leyendo mal y ahora... Pues es que lo estás leyendo mal. Si quieres que yo te diga que no lo estás leyendo mal, pues llegas al lugar equivocado. No te voy a mantener aquí engañado. No me estás entendiendo. Yo no te estoy diciendo que me digas que no lo estoy leyendo mal, que me compruebes que lo estoy leyendo mal.
Bueno, obviamente no tenemos aquí todo el tiempo del mundo, pero lo que te estoy diciendo es muy sencillo. Ahí está. Yo te pregunto, tú puedes contestar. ¿Cristo murió a causa del pecado de la humanidad? ¿Sí o no? Cristo murió por causa de tus pecados y por causa de mis pecados. ¿Eso fue un sí? ¿Eso fue un sí o eso fue un no? Que Cristo murió por causa, es que tú no puedes hacer una pregunta de No le des vueltas al asunto. solamente con dos respuestas. Mira, Cristian, esa es tu primera vez en este canal Se va a pudrir todo, señores, atentos. déjame terminar. Es tu primera vez en este canal y no me gustaría que fuera la última. No me gustaría que fuera la última vez en mi canal. Uy. Déjame terminar. Es tu primera vez en este canal y no me gustaría que fuera la última. No le des vueltas al asunto. Pero, Cristo murió a causa... No, déjame. No ¿Por qué me quieres votar? ¿Por qué me quieres votar? No quiero sacarte, pero necesitas ¿Pero por qué? respetar las ¿Cuál sería reglas. la razón? Ok, No, te estoy diciendo que necesitas escucharme. a ver. Una vez más te voy a dar la oportunidad. Bueno. Cristo Jesús, el Mesías, murió a causa del pecado de los seres humanos que te incluye a ti y me incluye a mí. Ojo. Mi pregunta para ti es esa. Tú puedes responder, sí murió a causa del pecado de la humanidad. Sí. O puedes responder, no murió a causa del pecado de la humanidad. Sí. Sí, Ok. de hecho, es lo que... Entonces, ¿por qué tienes dificultad en aceptar que cuando San Agustín está hablando si lees el contexto, está hablando de Cristo, luego también habla de la Virgen y habla de que la muerte se experimenta a causa del pecado? Lo único que te dije, Cristian, Ay, ¿qué pasó? lo único que te dije y te sigo diciendo, que San Agustín no está diciendo Ahí lo que esa tienes. muerte... Déjame terminar. Jesús como de la Virgen sea por el pecado personal. Te estoy diciendo que Cristo muere por el pecado, pero no personal. Cuando San Agustín dice que la Virgen muere por el pecado, no está refiriéndose que sea el pecado personal. Es lo único que te estoy diciendo. Bueno, déjame responder a eso, ¿no? Tú mismo acabas de enterrar tu tesis. Dijiste que me ibas a dar, me ibas a corregir, pero no veo que me hayas corregido porque acabas de reconocer que cuando Cristo muere, Cristo muere por nuestros pecados. De hecho, me preguntaste, ¿tú crees que Cristo murió por causa de nuestros pecados? Y mi respuesta fue un rotundo sí. Pero en el caso de María no sucede lo mismo, porque María cuando muere, no muere a causa de nuestros pecados. ¿Qué pecado cargó María para morir? José Plasencia. Yo no dije eso. Bueno, entonces si no cargó ningún pecado, murió porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces murió por el pecado natural que tienen todos los hombres. Lo mismo lo dice Hipólito de Roma, ¿no? Que Jesucristo murió por los pecados de María. Eso dice Hipólito de Roma. Pero volviendo a Agustín de Hipona, no veo que me hayas mostrado claramente que me hayas educado en este punto, porque incluso con tu propia pregunta... Entiendo, Cristian, déjame hablar ahora. Estás cometiendo Bueno, señores, esto se está saliendo de control. errores. Esta cita que ¿Cuál es el acabas de error? leer, si te quedas callado te lo voy a decir. Esta cita que acabas de leer de Hipólito de Roma, la estás leyendo mal. Es que tú lees en castellano, pero ni en castellano entiendes. Uy. Hipólito de Roma dice lo que yo, José Plasencia, y lo que la Iglesia Católica seguimos diciendo hasta el día de hoy. Si tú crees que Hipólito de Roma acaba de refutar supuestamente la posición católica, estás engañado. La Iglesia Católica sigue diciendo que Cristo Jesús murió también para la redención de la Virgen María. La Iglesia Católica nunca dice algo distinto. Tú estás confundido. Tú piensas que los católicos no creemos que Cristo Jesús también murió para salvar a la Virgen María, para su redención. Lo único que siempre ha enseñado la Iglesia es que Cristo la salvó de una manera distinta. Ojo. De una manera preventiva, de una manera anticipada. Ahora, no quiero que nos sigamos desviando más y más del tema. Tú me hiciste una objeción cuando yo te expliqué lo del protoevangelio. Tú decías que no ves cómo se puede hacer una conexión entre Eva y la Virgen María, porque yo te expliqué que cuando la primera Eva cometió pecado, se hizo una amistad y Dios prometió que esa amistad ¿qué dijo que iba a hacer? Iba a establecer una enemistad, que Ojo, eso lo dijo Dios. la iba a separar. Y tú dices, es que yo no veo cómo puedes hacer esa conexión. Pues ahora yo te lo voy a mostrar. Vamos a ver qué dicen los padres de la iglesia. Este es San En el año 155 después de Cristo. Ok, ¿quién es? San Agustín Martín. ¿Y este quién es? San Justino Martín. Ok. Justino Mártir, en el año 155. Jesús se hizo hombre a través de la Virgen María
para deshacer la desobediencia que proviene de la serpiente y que originó también mediante una virgen, es decir, Eva. Entonces aquí ¿Qué? tenemos a San Justino Mártir, un apologista del siglo II, que está haciendo una conexión entre Eva y la Virgen María. Y así como Eva, no sé si sabías que Eva fue creada inmaculadamente, ella es la inmaculada creación, después se manchó, después desobedeció, pecó y hizo una amistad con la serpiente. Y Dios promete que en el futuro iba a destruir esa unión o esa amistad por el Está buena, señora, la explicación. Dígame si están de acuerdo con este análisis que hace José Plasencia. pecado. Y San Justino Mártir dice que por medio de la Virgen se deshace, se destruye aquella amistad. Por eso Dios dijo, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. Y no son inventos míos, pues este es San Justino Mártir que nos está diciendo que Dios cumple su promesa de poner enemistad entre la serpiente y la mujer por medio de la madre del Mesías. Y mira lo que dice también el mismo San Justino Mártir, permítame un momento. A ver. Es Tertuliano, perdón. Lo que el Tertuliano en el año 200 después de Cristo. Mira lo que dice Tertuliano. Eva creyó a la serpiente, María creyó al arcángel. Ahora es bien interesante porque sabemos que la serpiente es Satanás y él era un ángel. Entonces Eva creyó al ángel caído. Eva creyó a la serpiente. María, la Virgen María, creyó al arcángel. Lo que Eva perdió por su desobediencia, María lo redimió por su obediencia. ¡Wow! Ahora, aquí Tertuliano, alrededor de la está diciendo lo mismo que acababa de decir Justino Mártir en el año 155, pero lo está diciendo con otras palabras. Una más, por si la gente que nos está viendo, pues bueno, le estás acomodando. No, mira lo que dijo el mismo Tertuliano. Esas dos inocentes, refiriéndose a Eva y a la Virgen, esas dos inocentes, ¿Qué pasó? El internet está malo de José. Vamos a ver si entra. Espérate, el internet está un poquito lento aquí. ¿Cuáles? Dice Tertuliano, vuelvo a leer. Vamos esas dos inocentes, esas dos mujeres sencillas, María y Eva, fueron creadas ciertamente iguales, pero una se convirtió en la causa de nuestra muerte esa es Eva. La otra en la causa de nuestra vida. Esa es María. Ahora, alguno dirá, ¿pero por qué dice Tertuliano que la Virgen es causa de nuestra vida? ¿Qué no se supone que es Cristo? Sí, pero es muy sencillo. Por ejemplo, Pablo responsabiliza por el pecado a Adán. Y uno puede decir, a ver, Pablo, te equivocaste. No es el responsable Adán. La que fue engañada fue la mujer. Sí, pero la cabeza federal es el hombre. Entonces aquí lo que estamos viendo es que Eva sí fue la que fue el instrumento para el engaño de la serpiente, aunque el responsable es la cabeza, que es Adán. De la misma manera, Cristo es el responsable, es la cabeza de la nueva creación, pero el instrumento fue la nueva Eva, fue la Virgen María. Y es por eso que aquí vemos que se hace precisamente esta comparación. Esas dos inocentes, esas dos mujeres sencillas, María y Eva, fueron creadas ciertamente iguales. ¿Qué significa que fueron creadas iguales? Pregunto yo, Cristian, ¿cómo fue creada Eva? ¿Con pecado o sin pecado? Sin pecado. Eva fue creada sin pecado. Ajá. Ok, y aquí dice Tertuliano que tanto Eva como la Virgen María fueron creadas ciertamente iguales. Ciertamente iguales, sin pecados. Pero una se convirtió en la causa de nuestra muerte y la otra en la causa de nuestra vida. Pero el protestante no va a aceptar eso, que María fue creada sin pecado. No lo va a aceptar nunca. Nada más por si hay dudas. Es que estás leyéndolo mal, porque está leyéndolo mal, José Plasencia, dice Cristian Izquierdo. No, amigo. María no fue creada, María fue concebida. Okay. Ahorita te voy a dejar que tú des tu... es lo mismo, o sea, la Iglesia Católica no dice que no fue concebida. Pero mira lo que dice Dionisio el Grande. Acá yo puse una introducción. Dice, los padres griegos, o sea, del oriente, de la parte oriental, afirman que María fue sin pecado. San Efrén de Siria, San Juan Damasceno, Teodoto o Teodoro de Ancira, Dionisio el Grande. Y mira lo que dijo Dionisio el Grande en el año 250. Cristo no vivió en una tienda, refiriéndose a la carne de María. Cristo no vivió en una tienda común, sino en su arca santa. Y él, Cristo, él preservó a su madre como aquella que era santa de pies a cabeza inmaculada. Ese es Dionisio el Grande. Ay, bobo. Una más.
Este es Sanefrén de Siria, en el año 320. Dice Sanefrén: tú y tu madre son los únicos seres humanos que son perfectamente hermosos en todo aspecto, pues no hay mancha en ti, oh Señor, ni mácula en tu madre. Este es Sanefrén de Siria, en el año 320, antes de que supuestamente Constantino inventara el catolicismo. La chercha esa de Constantino, de que creo el catolicismo eso es el final, señor. Una más, Teodoro de Ancira. Año 445 después de Cristo. Vamos a ver. En lugar de la Virgen Eva, quien fue para nosotros el instrumento de muerte, Dios, con el propósito de darnos vida, escogió a una virgen muy de su agrado y llena de gracia, y libre del pecado de aquella primera virgen, libre del pecado original. Y esto es en el año 445, antes de Santo Tomás de Aquino, porque siempre se creía que estaba libre del pecado, pero no se sabía el momento preciso, si fue en la concepción, si fue poquito después de la concepción, si fue cuando nació. Era lo que la iglesia no había definido. Una más. Dice así San Atanasio, el gran San Atanasio, defensor de la divinidad de Jesucristo, que destruyó la herejía de los arrianos. Mira año 360. Lo que dijo el gran San Atanasio. A ver. Oh noble Virgen, verdaderamente tú eres más grande que toda otra grandeza. Oh morada de la palabra de Dios, que es Jesucristo. Oh morada de la palabra de Dios, a quien entre todas las criaturas te he de comparar, oh Virgen, vestida de pureza en lugar de oro, porque el arca de la alianza estaba bañada de oro. Y aquí dice, pero tú estás vestida de pureza en lugar de oro. Tú eres el arca donde se encuentra el verdadero maná, que es Jesucristo. Es decir, la carne donde reside la divinidad, que es ¡wow, señores! ¡Qué cátedra! Jesucristo nuestro Dios. San Atanasio de Alejandría, en el año 360, un padre griego. Este es en el oriente, este no es allá de Roma, como muchos dicen que todo lo inventó Roma. Y mira lo que dice acá San Ireneo, en el año 180. La Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva, y de la misma forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una virgen, fue librado de ella por una virgen. Así, la desobediencia de una virgen fue contrarrestada por la obediencia de una virgen. Ese es San Ireneo, en el año 180. Y mira los adjetivos calificativos que los padres de la iglesia usan. ¿Cómo le llaman a la Virgen María? Toda santa. La llaman paraíso virginal, preservado de la maldición de Dios. La llaman un milagro de gracia más santo y puro que los ángeles. La llaman virgen sin la más mínima mancha del pecado. Amigo, ¿qué va a decir Cristian Izquierdo después de esto? Yo quiero ver. Denle like, suscríbanse al canal. Vamos a ver. Entonces, claramente, los padres de la iglesia creían que la Virgen era sin pecado. Cuando llegó a haber controversia es sobre el momento preciso en que Dios le había dado esa gracia. Entonces, ¿qué opinas de lo que dicen los padres de la iglesia? Vamos a ver qué va a decir Cristian. Va a decir cualquier cosa. Ok, primeramente que lo estás leyendo mal. Ahorita, que lo primero es que José Plasencia lo está leyendo mal. Esto se va a poner bueno. Escuchen. ¿Qué opinas de lo que dicen los padres de la iglesia? Ok, primeramente que lo estás leyendo mal, porque si vuelves a poner la cita de Justino Mártir, ¿lo puedes poner? Permítame. Esa, sí. Ok. Una pregunta, José Plasencia. ¿Tú crees que María fue libre del pecado en su concepción o en el momento de desobediencia? ¿Desobediencia? Yo creo que Dios a ella la creó, la formó sin pecado. Nunca hubo un instante en el que ella estuviera manchada con el pecado. No, según una cita de Justino Mártir. ¿Qué dice Justino Mártir? Dice, Jesús se hizo hombre a través de la Virgen María para deshacer la desobediencia que proviene de la serpiente y que originó también mediante una virgen. Estaba la cita donde ella por medio de su obediencia nos trae esta paz, ¿no? De hecho, ninguna de las citas que mencionaste, sí, está que por medio de su obediencia. Sí, pero no, fíjate lo que está diciendo. ¿Por qué no lo pones? Mira, ¿por qué no lo pones? No, sí la puedo poner, es que no sé cuál de todas tengo. Claro, creo que fue la primera que pusiste, y si no me equivoco, creo que fue la segunda. Porque en ninguna de las citas que me mencionaste
se afirma que María es libre del pecado en el momento de su concepción. Eso ya lo resuelve Tomás de Aquino y Bernardo de Claraval. Ahí está, perdón, es la de Tertuliano, me confundí. Okay. Sí, justamente Dice, es esa. ¿quieres que la lea? Sí, por favor. Dice, esas dos inocentes, esas dos mujeres sencillas, María y Eva, fueron creadas ciertamente iguales, pero una se convirtió en causa de nuestra muerte y la otra en la causa de nuestra vida. Ahí dice que fueron creadas iguales, sin pecado. Sí, ya, mira, ahí quería hacer una objeción, ¿no? Porque cuando dice que fueron creadas iguales, no está diciendo de que María fue libre del pecado original en su momento, en el momento de la concepción. Él está hablando de la naturaleza humana. Pero ahí no dice de la naturaleza humana. Está hablando de que María era tan humana como Eva. ¿Sí? Chocolate por la noticia. ¿Quién no sabe que María era humana? Claro que sí. María no fue creada. No. María fue concebida. ¿Te pasó una pregunta, Cristian? Sí. Ok. Eva fue creada pero quisiera que pongas la cita donde dice que mediante su obediencia. Ok, pero ya van varias citas que te pongo y hasta ahorita no has podido. Pero no me pones la que dice mediante su obediencia. Ok, permíteme. Yo te voy a hacer la pregunta. ¿Eva fue creada con pecado o sin pecado? Ojo. Que Eva fue creada sin pecado. Ok, y si acá se nos dice Tertuliano que tanto Eva como la Virgen fueron creadas iguales y acabas de confesar que fue creada sin pecado, ¿cuál es entonces tu objeción? Inteligente, José Plasencia, muy inteligente. Vamos a ver qué responde Cristian. Pero es que Tertuliano no está hablando del pecado. Porque Eva no fue creada. Porque es que María no fue creada, María fue concebida. Es lo mismo. Por lo tanto, no es lo mismo, porque cuando tú... No es lo mismo porque me tendrías que poner una cita de Tertuliano que afirme que Eva fue concebida. No es con una pregunta te puedo mostrar que es lo mismo. ¿Quieres que te haga la pregunta? Bueno, entonces yo puedo hacer lo mismo con la cita donde dice que mediante la obediencia de la Virgen, ella nos dio vida, ¿no? Que he hecho la cita que te voy a hacer una pregunta para ayudarte a comprender. ¿Tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, sí o no? Ojo. Claro. Ok. ¿Entonces no fuiste creado? No, yo fui concebido en el vientre de mi madre. ¿Y creado no? Claro que sí. En nuestros términos actuales, puedo decir que Dios me creó, pero fui concebido en pecado. Tienes razón, contestaste bien las dos preguntas. Qué bueno, sucede lo mismo con María. Dios creó a María, pero fue concebido en pecado también. Qué bueno, lo estás reconociendo. No todos, unos prefieren darle vueltas y lo reconociste. ¿Ves? Sí, es lo mismo. Pero caería lo mismo sobre María, pues si decimos que Dios crea la carne de María, pero esta no deja de estar concebida en pecado. Pues estarías contradiciendo lo que enseñan los padres de la iglesia. Dice que fueron creadas iguales. Sin la pero es que tú me estás preguntando, ¿tú fuiste creado? Yo te digo, sí, yo fui creado. ¿Y cómo fuiste concebido? En pecado. Lo mismo le aplica a María. María fue creada, pero ¿cómo fue concebida? En pecado. De hecho, también ese no era el punto. El punto es que los padres de la iglesia siempre entendieron que la Virgen era sin pecado. Ahora, yo te hice una pregunta y nunca me respondiste. Te dije, mira, cuando la primera Eva, cuando ella desobedeció, cuando ella pecó, se hizo una amistad por el pecado con el diablo, con la serpiente, y Dios prometió que en el futuro Él iba a deshacer, iba a destruir esa amistad. Dijo, pondré enemistad, los voy a separar. Yo te pregunto, si Dios prometió que va a ser una enemistad entre la serpiente y la mujer, pero tú no quieres creer que la Virgen fue concebida sin la mancha del pecado, te pregunto yo, ¿cómo entonces Dios puede cumplir su promesa que iba a enemistar a la serpiente y a la mujer si tú dices que el pecado está en medio? Si tú dices que el pecado está en medio, o sea que María fue concebida con pecado, entonces Dios no puede separarlos porque el pecado los une. Muy buena pregunta, muy buena. Vamos a ver. Claro, es fácil, porque tú para eso tendrías que asumir que María era también sin pecado, que Eva era sin pecado y que ¿Pero Eva era sin pecado? La descendencia de Eva era sin pecado para llegar a María, ¿por qué no? Si es lo que el texto sugiere. Yo sí te puedo decir por qué no. Porque Jesús fue sin pecado, pero nunca se necesitó que su papá fuera sin pecado o sus ancestros. ¿Y María? No. ¿Cómo? ¿Y María?
Lo Y único María, que se necesita, te puedo decir lo que se necesita, Cristian. Lo único que se necesita es la intervención de Dios, un milagro. Por eso, mira, yo entonces, no sé. entonces María pudo estar con pecado y nacer Cristo sin Ok, pecado. Tú mismo mira, lo acabas de reconocer. No. no, lo Ya único que está. se necesita es un milagro. Mira, te voy a leer una de las citas que No esta sí era, lo no, dice. no, no, pues que era porque María era sin pecado. Ok, Pero María fue sin pecado no porque ella quiso nacer sin pecado, no fue por eso, fue porque Dios la preservó del pecado. Pero ¿y por qué que Cristian no entiende? mira, Ahora vamos están a ver. reconociendo que los padres pueden estar con pecado y Jesús nacer sin pecado. Pues bueno, eso destruye la Inmaculada Concepción de María. No, realmente Me no. gustaría que pongas la cita donde dice que por su obediencia ella nos dio vida, porque eso también A ver. Déjame era ver una de porque las sí. primeras. Ahí está, esa es la de Irineo. Ok, Esa ¿quieres que es. te la lea? Sí, por favor. La Virgen María. Ok, trata de que Perdón cuando por la tosas, tos, perdón por sí, la tos. no hay problema. Solo que cuando tosas, trata de mutearte para que no se escuche. Aquí está. Ahora sí. La Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. Y de la misma manera, a ver, me la cambió, permíteme. Ojo, ¿qué pasó? ¿Qué No sé por pasó? qué me la cambió. Ahí está. La Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. Y de la misma forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una virgen, fue librado de ella por una virgen. Así la desobediencia de una virgen fue contrarrestada por la obediencia de una virgen. Ok, ahí María obedeció al ángel en el momento de su concepción o en el momento de la anunciación. En el O momento de su la concepción. anunciación. Entonces queda descartado que fue en el momento de su concepción. Por eso te decía que esa cita no forma un caso a favor de la Inmaculada Concepción de María, porque si No. María tiene que obedecer para traer esta redención, pues yo también podría decir, ¿no? Que María fue limpiada de sus pecados al momento de obedecer al ángel o creerle al ángel, Ok. por Te voy a, consiguiente creerle a Dios. te voy a responder. Es que estás aquí malentendiendo, Cristian. Te voy a decir por qué. O sea, no nomás voy a afirmar que estás malentendiendo. Te voy a explicar bien Ay, por qué estás malentendiendo. Dale. Bien. Quisiera que me expliques. Usando esa forma en que razonas, yo te preguntaría lo siguiente. Eva, ¿en qué momento se convirtió? ¿En qué momento fue ella sin pecado? ojo. En el momento en que desobedeció, o en qué momento pecó, ¿en qué momento ella pecó? ¿Cuando fue creada o cuando desobedeció? Cuando desobedeció. Ok. Entonces, en ese momento ella se convierte en instrumento de muerte, ¿no? Ojo. Eva se convierte en instrumento de muerte no en el momento que fue creada, sino en el momento en que Exacto. desobedeció. Entonces, Exacto, por eso te dije que dale, para perdón. terminar la idea. Si Dale, tú me dale. preguntases y me dijeses, José, ¿en qué momento la Virgen es cuando toma esa decisión que la hace de manera práctica, histórica, convertirse en instrumento para redención? Cuando María dice, hágase en mí según tu palabra, al ángel. Si tú me preguntases, ¿en qué momento es José? ¿En la concepción de la Virgen María o en el momento en que obedece a Dios? Yo te Uy. respondo igual que San Justino. ¿Quién fue? Perdón, la cita, no quiero mal citar. Creo que es de Justino Mártir, si no me equivoco. A ver, creo que sí. Entonces, si tú me preguntas, ¿en qué momento ella se convierte en el instrumento? Yo respondo igual que él. Fue en el momento de la obediencia. Entonces, aquí lo que él está tratando es el momento en el que se convertirían en instrumento. Una para muerte y la otra para vida. Uy, es buenísimo. No fue ni en la creación ni fue en la concepción. Pero se está manejando el tema de en qué momento particular te conviertes en instrumento. No se está tratando acá que si fue creada con pecado o que fue concebida. Es el momento en el que se convierten en instrumento. Pero todas las demás citas, Cristian, que hemos estado viendo, lo dejan muy claro. Mira, Cristian, estoy viendo acá los tiempos. Está muy interesante. Me gustaría que después contáctame. No sé si... Creo que te bloqueé, Yo te he escrito. Mira, antes de eso, Creo que te bloqueé, le digo. déjame dar un minuto.
un minuto para de respuesta, porque tú me dijiste que déjame terminar para que solo en un minuto digo y ya me despido porque comprendo que estás también con tu Es tiempo. que déjate, explico Mira, algo. Permíteme, Cristian. Si tú das un minuto, yo voy a estar tentado a también darte otro minuto. Y después y lo cuando das, tú... y lo das, No, 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 y si sí, quieres pero no quiero, me porque no bajas. quiero hacerlo infinito. Mejor te quiero proponer algo mejor. Ojo. Fíjate, lo que voy a proponerte, no te voy a dar un minuto, te voy a dar 1 hora o más. Ojo. Contáctame y ¿qué te parece si hacemos algo más formal y podemos debatirlo? Ok, luego ellos se ponen de acuerdo y van a hacer un debate después más largo. Me gusta. Hasta el momento, dígame usted quién tuvo la razón. ¿Cuál argumento te gustó más? ¿El de José Plasencia o el de Cristian Izquierdo? Le dejaré el link en la descripción del canal de El Papista Romanista José Plasencia. ¿Qué opinas? En los comentarios los leo.